Hay personas que pasan gran parte de su vida siendo observadas, personas sobre las que se escribe, se opina y se construyen historias. Y después están las conversaciones que permiten correr todo eso por un momento para encontrarse con alguien de verdad. Tengo la sensación de que con Emilia pasa algo de eso. Hace más de 20 años que forma parte de la cultura popular argentina, la vimos crecer, cambiar, reinventarse y explorar distintas versiones de sí misma. Desde la actuación hasta la conducción y más recientemente también a través de la música, una faceta que vuelve a poner sobre la mesa algo que me interesa mucho: la posibilidad de seguir descubriéndose incluso cuando parece que los demás ya decidieron quién sos. Porque quizás la verdadera libertad no tenga tanto que ver con llegar a un lugar, sino con permitirse evolucionar. Hoy quiero hablar con Emilia Tía sobre identidad, maternidad, creatividad, cambios, libertad y sobre cómo se construye una vida propia cuando durante años otros parecen tener una opinión sobre quién sos. Y sobre qué pasa cuando una mujer decide volver a escucharse a sí misma. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En esta octava temporada, sí, escuchaste bien, octava, vamos a seguir abriendo conversaciones con mujeres alucinantes, reales, escuchando sus historias y viendo cómo esas impactan en nosotras. No me dejes sola. De novo, 1h30 conversando en portugués. Contenido 100% humano. Gracias a Bodega Nina, Valle Aminga, Selwell by Avi María. BIN, Finanzas para Mujeres Felices. Bienvenida, Emi, gracias por estar acá. Lindas palabras. ¿Te emocionaste? Gracias. ¡Qué amor! Porque es muy lindo, algo de lo que dijiste, debería como depositar otra vez mis ojos ahí, ver en qué momento, Sí. Porque hablabas y como que todo me hacía pensar, pero algo de lo que dijiste sí, evidentemente me tocó una fibra muy actual de un momento, digamos, mis últimos años, ponele, que es verdad que a veces no te das cuenta, o ciertas personas, ¿no? Yo soy muy de vivir el presente, estoy enfocada en mí, en mis cosas, en mis seres, y en escucharme a mí y seguir, no detenida por una definición que a veces, digo, por arrancando de mí, ¿no? Sí. Que una misma a veces se autodefine en algo, decís, pero si yo soy esto, ¿cómo hago para llegar hasta otra? Mi alma me está pidiendo otra cosa, pero ¿cómo hago para conquistar eso, para explotar eso, para florecerlo, ¿no? Como para llegar hasta ese lugar y salir de la definición de una misma, que es como la síntesis, creo que es la reinvención. Y a veces no pones como la atención en darte cuenta cómo te están definiendo los demás, ¿no? Eso es re loco porque es algo automático. Todo el tiempo todos estamos tratando de definir a las personas porque es una cuestión de control. Una necesidad de encasillar. Una necesidad de controlar, pero no por controlar a otros, sino por controlar. Sí, nadie todo. sabe de dónde venimos y a dónde Claro. vamos, entonces la inercia creo que siempre está en controlemos un poco algo de lo que se pueda controlar. ¿Quién es el que tengo enfrente? ¿Quién soy yo? Bueno, ya soy esto, estoy definida. No quiero cambiar, pero mi impulso me pide cambiar, salir de mi zona de confort. Y a veces uno está muy enfocado en esa lucha personal o en esa escucha y no nos damos cuenta como a veces tenemos qué pesado que es cuando te definen tanto desde afuera. Y por ahí avanzás automáticamente porque la fuerza tuya es más demandante, es más fuerte, es más pujante, porque es natural que sea así, porque viene de adentro. Pero se siente ese malestar cuando de golpe te cruzas con alguien que te está, o con, circunstancias que te están definiendo y por ende también limitando, y tenés que romper una barrera más, además de las que además la uno propia, tiene que remover la propia, que siempre es la más pesada. Sí, pero bueno, muy lindo. Me gusta que siendo mujer, que es algo que por ahí eso es lo que más me emociona entre mujeres. Cuando hay una mirada más sensible de algo que evidentemente vos también vivís, porque para darte cuenta. Bueno, en otro nivel completamente, pero creo que hay una cosa del escrutinio de cuando uno es muy público, y yo lo estoy viviendo, pero mínimamente de golpe de que alguien me reconozca o algo así, que es rarísimo. Justo vos me estabas contando de tu viaje ahora a Israel, a Tel Aviv, de lo loco de cómo vos podés formar parte de la vida de una generación, de un país a miles de kilómetros, sin estar al tanto, y cuando llegas ahí te encontrás con esa cosa que es, me imagino, hipermovilizante. Pero antes de que avancemos en todo eso, yo te quiero hacer la pregunta de rigor de este podcast, que es la primera, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Bailarina.
Bien. Artista seguro, pero bailarina era. Sí, coleccionaba unas mini bailarinas que me compraba ahorrando plata de las plata que me daba mi mamá y mi papá, tipo, para ir al colegio. Sí. Había unas bailarinas que vendían cerca de mi casa de porcelana y bailarinas clásicas. Y yo tenía una obsesión con el ballet y con el baile en general. Bailaba todo el día, era lo que más hacía de chica. ¿Ibas a ballet o en tu casa? No, en mi casa, porque no había posibilidad en ese momento, Okay. Mil hermanos y demás. Claro. Y yo tenía una necesidad muy grande de bailar, de expresarme en general, a través de varias, actuando también, cantando, diseñando mi ropa, o sea, armaba todo el tiempo obras y los ponía a mis hermanos a actuar. Se prestaban con mucha facilidad, Qué tampoco amor. costaba mucho, pero era algo que siempre estuvo muy presente en mi identidad. Y entonces como lo primero, que la conexión más fluida y más íntima que tenía era con el baile. Entonces el ballet era algo que me impresionaba mucho. ¿Y te imaginabas bailarina clásica? En esos primeros años, sí, te hablo 3 años, 4, 5, me encanta que 6. te hace registro tan claro. Con el ballet, hasta los casi 12 años, un poco 11, 12 años, fue como algo que tenía como una fijación y no... Pero bueno, no podía ir a ballet. Y no venía de ningún lado eso, era vos encontraste esas muñequitas pasando por la puerta del local. Sí. No, las muñequitas vinieron mucho después. Yo creo que el contacto con mi cuerpo lo tengo muy presente desde muy chica, con el movimiento. Y siempre fui muy, muy deportiva, muy ágil. Bueno, muy niña, que no puedes definirte como alguien deportivo, digamos. Sí. Era muy física y energía. Me trepaba por todos lados, me abría de piernas, como que era muy de mirarme al espejo y bailar, videos muy graciosos míos de 3 años, 4, así, Divina. Pequeñita. Pero estás muy consciente de tu fisicalidad, digamos, de tu cuerpo. Descubriendo mucho el movimiento, o sea, me gustaba hacer torsiones y mirarme, como todo el poder que tenía el cuerpo de movimiento. Muy chiquita te hablo, era como, ay, mi pierna se estira hasta acá, me puedo estirar, me puedo doblar, como el movimiento y el espacio. Fue lo primero que me conectó. Como la espacialidad, cómo ocuparlo con el movimiento, toda la destreza que podía hacer un cuerpo, me fascinaba. Entonces después empecé la música era algo que era muy fuerte, el poder que tenía sobre mí de todo, de alegría, de emocionarme, de quedarme como, de hacerme dormir, de calmarme, era muy musical, todo el tiempo le robaba los CDs a mi mamá, me ponía la música de ella, la que me gustaba, Julio Iglesias, Pavarotti. Los Beatles, Creedence, a mi hermana más grande, que escuchaba, tiene 8 años más que yo, y ya escuchaba, no sé, Luis Miguel, Aerosmith. Claro. Y yo le ponía los CDs en las compacteras y me ponía a bailar por todo el living, ya a los, no sé, 5 años lo hacía. Y las muñequitas arrancaron cuando iba caminando a la primaria, o sea que a los 8 años empecé a coleccionar las muñequitas. Cuando iba caminando al colegio, y me podía guardar esos poquitos pesitos, todavía era fácil comprar algo en Argentina sin souvenir. Era muy gracioso, pero bueno, es como que el baile y la música fue lo primero que me conectó. Pero totalmente innato, no es que venías de una familia que hubiese bailarinas, ni músicos, nada. No, para nada, era algo como que descubrí mucho placer adentro de mi cuerpo con el movimiento en principio. Después el placer que me generaba la música, literalmente era el placer, como el éxtasis, algo como me nutría mucho. Y algo de eso era algo que se hizo me conformó mucho desde muy chica. Y te lo habilitaban en casa. Totalmente, era muy libre, los espejos eran todos míos para moverme, bailar, mirarme. Después apareció Britney, Beyoncé, Cristina Aguilera y desplazó el ballet. Y era como los videos de MTV. Y ahí yo era en un solo corazón. Popstar total. Había una gran cadena de disquerías muy conocida que estaban en todos los shoppings y en las calles también. Sí, Musimundo era, claro. ¿Viste que se podían escuchar los CDs? Sí, es verdad. Todas las tardes iba a escuchar. Estabas ahí. Descubría música, descubrí un montón de artistas que hoy en día sigo escuchando gracias a esa posibilidad y salía del colegio y me iba ahí. Estaba 2 horas, 1 hora, 2, porque podías escuchar los que te proponía Musimundo o podías ir a las góndolas. Sí. No tenías que comprar, podías probar. Podías probar. Y entonces escuchaba artistas nuevos, discos enteros, y me compraba los que podía comprarme y los que me gustaban.
pero en esa búsqueda encontraba un montón de música. El arte de la música y el movimiento fue como lo primero que me atrapó. Y es, creo, lo que más me define como ADN de qué es lo que realmente a mí me mueve, me gusta, donde yo creo que también brillo más. La vida después me fue llevando, por distintas circunstancias, al modelaje, de ahí a la televisión y a la actuación. O sea, lo primero que hiciste fue modelo y de ahí entraste a la tele. ¿Cómo fue? Sí, pero el modelaje fue una consecuencia, no lo busqué, nunca quise ser exactamente modelo. No me digas que te encontraron en un supermercado, ¿sí? A mí y a mis hermanas. ¿Por qué pasa eso? Es espectacular. Hay gente en los supermercados. Hay scoutings, pero te juro, yo que vengo de la génesis de las agencias de modelos de los finales de los 90, 2000, estaban los que hacían scouting, que es como, viste, buscar. Sí, buscar. Y se paraban en los supers. ¿A dónde fue que salías del las colegio, descubrieron a ustedes? En este caso fue en un café, en Las Cañitas, donde vivía mi mamá. Estaba mi mamá, yo con 12 años, mis dos hermanas de 13, 14. Y se acerca Piqui Courtois, que le mando un beso muy grande, que lo adoro, mi primer manager. Sí. Grosso, tuvo una agencia súper grosa internacional muchos años, ahora se dedica más a la parte gastronómica. Es una persona muy influyente en ese ambiente y lo fue también en la moda, muy influyente. Pero al inicio de su carrera, estábamos todos iniciando nuestras carreras. Él salía de ser productor de televisión, de un canal de moda, Fashion TV. Sí, Fashion TV, no, ni siquiera. Algo más retro. Antes. Algo con Fashion, o no me acuerdo, pero era más retro que Fashion TV. Ok. Y se estaba abriendo su agencia de modelos y nos vio a las tres muy llamativas, chiquitas. Se acercó y le dijo a mi mamá, tipo... Me encantaría que ellas tres, estoy armando una agencia, sé que son muy chiquitas, pero te prometo que va a ser siempre de un lugar muy cuidado, vos tenés el lugar que quieras siempre, de acompañarlas y de hacerme las preguntas que quieras, me gustaría que ellas puedan formar parte, pensalo, si a vos te parece bien, por supuesto, súper respetuoso, Piqui, muy profesional. Gracias, Prun, por vestirme y por las carteras divinas para las invitadas. Nosotras tres la miramos a mamá como diciendo, te vamos a matar. Obvio que tenés que decir que sí, claro. Claro, tres hermanas, muy unidas aparte, muy divertido fue. Para mí fue muy divertida toda esa etapa. Fue toda la adolescencia. Y ahí tu mamá dijo que sí de una, ¿y qué fue lo primero que hicieron? ¿Pero no laburaban juntas todo el tiempo o sí? No, todo el tiempo no, pero íbamos a castings juntos. O sea, toda nuestra adolescencia nos la pasamos saliendo del cole y diciendo, ¿qué casting tenés hoy? Vamos juntos, casi siempre, porque éramos la edad, o sea, el rol daba siempre medio igual. Entonces ¿cuántos siempre son juntas. Ustedes en total? Somos 5. Okay. Tengo una hermana más grande, Luciana. Que es esta que tiene 8 más que vos. Sí. Okay. Mi hermano más chico, que tiene un año menos que yo. Y en el medio, Bárbara Agustina, que son mellizas entre ellas. Okay. Y yo, que somos las del medio. Y toda la adolescencia nos íbamos a los castings juntas, nos divertíamos. También nos angustiábamos cuando nos decían que no, qué me pongo, qué no me pongo, cómo me maquillo para el casting. A veces quedábamos juntas, hacíamos fotos juntas o pero cero competencia. No. Desde un lugar divertido. Desde un lugar muy divertido. Qué bueno. Era como un juego de niñas, pero que se fue tornando cada vez más profesional. Claro, me imagino. Y también un poquito ponernos en contacto con otras cosas, que no era solamente un juego. O sea, de repente arrancó así, pero de golpe nos empezamos a dar cuenta que había exigencias laborales, que de repente tenías que ir a los castings si no quedabas. Si vos... Sí, que cumplir con un horario. Cumplir con un horario, llegar, por ahí tenías ganas de... menos que eso capaz. Okay. Sino simplemente cuanto menos ibas, la agencia menos en serio te tomaba, entonces vos tenías que tener una actitud responsable y profesional y ver la guía cómo llegar hasta el casting y por ahí tenés hambre. Solas? Al principio tu mamá te acompañaba y después ya no. Claro, pero al principio 12, 13 años. Ya a los 14 iba sola. Sí, esto de la guía T es espectacular. Siempre las modelos, digamos, que no tenían, previas al celular, dicen, claro, perdidas en una ciudad buscando a ver cómo llegar a los lugares. Todo con el mapa. Soy más ubicada que un taxista. Y es claro, muy gracioso. Porque, de tanto que recorriste. De tanto que me tuve que mover. Sobre todo acá, después trabajé un tiempo en Chile, en Londres también muy poquito, porque ya era más grande y yo ya sabía, yo trabajé mucho en la época en que hacía esto, ¿no? Modelaje. ¿Vos hacías desfile, fotos? ¿Qué hacías? Un poco todo, hacía mucha publicidad en la televisión de las marcas, la publicidad.
fotos para diseñadores independientes, para ti, para él, cuando hacían las producciones de moda. Eso era lo que más hacía, y algún que otro desfile, pero era como más fotos de moda o de beauty, sí, o publicidad. Pero bueno, yo 3 años hice eso, después me empezó a aburrir, quería actuar, quería hacer otra cosa. Y ahí, claro, bueno, porque el modelaje ahí vos no podés poner mucho de vos, ¿no? Es como que vienen, te dirigen esto, pasa así, no sé qué, te metes un poco en el personaje. No, a mí me parece bastante performático igual. ¿Sí? Hay una parte performática bueno. que es como cuando estás en el desfile, cuando estás en la publicidad. Sí, o frente a la cámara. O frente a la cámara, claro, modelando. De hecho, siempre fue como ese plus de que a mí me gustaba mucho performear. Lo daba todo. Creo que por eso me fue muy bien también. Fue como que crecí mucho y trabajé mucho. Pero en un momento era como que quería más de eso. Y quería menos de que me digan, no sé, bajate unos kilitos. Claro. Me decían esas cosas adolescente, muy en una mal. Etapa, no es hoy, no sé cómo será hoy. Igual ahora hay una vuelta, ¿no? a la flacura absoluta, como que parecía que lo habíamos superado y volvimos. Hay algo ahí un poco como que es un diálogo que... Pero bueno, para mí está más masticado que en esa época. Sí, me imagino que sí. Pero de todas maneras yo creo que tenemos la presión de la parte de todo lo que son las redes sociales, de ver tantos cuerpos. Sí, editados además. Editados hoy en día. o súper... O sea, que por ahí sucedía en otras partes del mundo, otras personas vivían la existencia, estar en un cuerpo de esa manera, como con la crueldad de tratarse como extremadamente flacos a costa de... Porque hay gente que es naturalmente flaca. Sí. Hay gente que le gusta verse así y no le cuesta, no hace rutinas muy poco saludables para eso. Es una cuestión más de un par de cambios de hábitos que son hasta incluso saludables. Pero las personas que tienen comportamientos extremos o rutinas extremas sobre o dietas o entrenamientos o la mirada cruel sobre el cuerpo de sí mismos, antes no accedías a esa información. Hoy en día el algoritmo es increíble. Te escucha hablar de esto, abrís Instagram, la lupita, y te aparecen mucho de eso. Entonces alguien que está con un mambo respecto a eso puede caer en un vértigo muy fuerte. Totalmente. Sí, que eso habría que regularlo. Y ahí eso te empezó a hacer ruido y dijiste, no, pero quiero ser lo más yo posible. Claro. Mi pasión y mi necesidad a la vez era la expresión. No era exactamente modelar. O sea, lo que me divertía del modelaje era la expresión. Claro, que vos podías interpretar ahí y performar. Clarísimo. Esa cuestión del escenario, de cautivar a través de hacer algo muy típico del artista, pero no tenía la necesidad de que siempre sea a través de la belleza, de la estética, y que a la vez la ropa o el producto que estoy promocionando sea más importante. Tenía ganas como de poder encontrar otra cosa. ¿Y fue fácil hacer como el pivoteo y qué hiciste? ¿Hablaste con tu misma agencia? No, me fui de esa agencia en ese momento a otra agencia con un perfil un poquito más actoral. Ok. Y ahí me expuse un poquito más en lo que era televisión. En un año de hacer algunas cosas, bolos y demás, me vio Cris y enseguida hice Casi Ángeles. Me costó 1 año y medio ese cambio. O sea, que la vida me diera una posibilidad tan fuerte para que yo pueda expresarme como quería, en algo más actoral. Experimentar y mostrarte, y ahí entraste a Casi Ángeles. Y a la vez en una... a mí me gusta mucho formarme, me gusta mucho. Estudiar, algo que me gusta, formarme, pulirme. Y venía de una adolescencia en donde me fui formando por trabajo. Claro. Tomando algunos cursos y demás, pero trabajaba mucho más el cole, no tenía tanto tiempo de formarme más. Y entrar a lo de Cris es una escuela realmente que igual es trabajo, es muy gracioso porque al final toda mi mayor formación fue siempre trabajando. Pero ella ponía unos talleres paralelos era un trabajo 360, o sea, muy poco tiempo de tu como vida. hace hoy, ella tiene una escuela, ¿no? Se llama Otro Mundo. Que es bárbara, sí. Es un poco lo que hacíamos nosotros, los talleres. Me imagino. Previos a entrar a una ficción o paralelos. Yo ya era una persona conocida cuando entré a Casi Ángeles, pero por otro perfil, más como de modelo que venía a hacer teatro, de hacer temporadas en Punta del Este, algunos programas de conducción, algunos bolos en R-Way. Me acuerdo que lo primero que hice fue ahí, en los Roldán. Que Rebelde Way vino antes de Casi Ángeles. Claro, pero exacto. ¿Era medio el mismo público? Sí, era público adolescente. Ok. Y ahí, bueno, devino en que yo pueda tener esa experiencia de 3 años de formarme
con un montón de profesionales increíbles, de teatro, actuación, de música, de canto, de baile. Y fue como aproveché todo lo que esa estructura me daba. Esta temporada justo es una temporada que quiero hablar mucho como de guita, de cómo uno administra las cosas que tiene, ¿no? De que a veces, porque me pasó, no sé, llevo más de 200 entrevistas en el podcast y han venido mujeres, no sé, que tienen empresas gigantes que las arrancaron de cero y siempre es difícil hablar de plata, es como que nunca terminan contando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste? Y yo creo que eso está bueno para ir rompiendo como, ¿no? Tabúes y estructuras, sobre todo para las que escuchan, y a mí me sirve también. Claro. Entonces pienso, vos que arrancaste re chiquita a laburar, el tema de la guita fue algo que supiste administrar bien de una, lo delegaste en tu mamá. ¿Cómo cuando alguien tiene un perfil tan artístico como el tuyo? Sí. Viste que a veces es como, no sé, el que pinta o el artista que hace obra, que le logra poner un valor y el que no logra vender nunca nada porque le cuesta poner precio, porque es tan creativo. Claro. ¿Cómo fue para vos esa experiencia siendo tan autogestiva, ¿no? Desde muy chiquita? Yo creo que lo que más me marcó a mí en general en la vida fue la independencia, realmente, y el ímpetu, la independencia, el ímpetu, las ganas, la confianza. Y ser súper negociante de mí misma y también saber lo que claro valgo. Desde cero. Sí, pero no, el valor para mí, el dinero es parte, yo tengo una visión bastante profunda del dinero. Para mí es el valor. Okay. El valor de lo que vale lo que haces, no solamente tu tiempo, tu conocimiento, tu servicio. Por supuesto. La formación, el tiempo invertido previamente para que vos puedas dar eso así de bien. El tiempo también, tu imagen también, si es algo público, pero para mí fue siempre supe que valía, y también con mis inseguridades, trabajé un montón de otras, eso no quiere decir que no tengas inseguridades, o cosas que también ganás seguridad haciéndote cargo, siempre fui bastante honesta conmigo, en decir, bueno, en esto no me siento segura porque le tengo que dar más bola, me tengo que formar, informar, entrenarme, pero como que siempre sentía que yo ya tenía, como creo que todos tenemos un valor en sí, que hay que ni subirlo ni bajarlo, ¿no? Si lo tenías en claro cuál era. No irse para arriba, o sea, siempre tuve los pies en la tierra en el sentido de no me gustaba cuando, me sigue no gustando mucho cuando me adulan mucho, es como que yo creo que no es lo que es, valgo todo esto que te explico, mi dinero también, si vamos a intercambiar algo que yo te voy a dar, va a valer un dinero, ese dinero cuando entra a tu vida lo tenés que cuidar, en lo posible tenés que hacerlo trabajar, hacerlo rendir, eso lo aprendí de grande, no te creas que al principio fue así. Saber, claro, vos de una, ¿con quién te fuiste como, viste que uno tiene mentores o tiene alguien a quien observa o a quien pregunta y... Yo estuve muy sola con respecto a eso porque mis papás tenían profesiones muy distintas, en donde de repente yo me volví responsable inscripta muy chica, porque grandes producciones, empecé a trabajar mucho y tuve que pasar de una categoría de monotributista a ser responsable inscripta, a no entender ni idea lo que era en el medio de una vorágine de Casi Ángeles, que grababa de lunes a viernes 14 horas, fines de semana hacíamos teatro o ensayábamos el teatro, no tenía tiempo casi de dormir. Entonces tuve que delegar en profesionales. Mi formación o mi aprendizaje más bien fueron golpes que me di en la vida por confiar en personas que no tenía que confiar. Pero está bueno hablar de eso también, porque sí, es como... obvio. O por no controlar a las personas. Exacto. Que no es confiar, vos contratás un servicio y tenés que controlar. Sí, si pensás que el otro va a ser lo mejor porque posible. Vos estés pagando un servicio de alguien y estés delegando algo que sabes que es muy importante, que cuiden tu dinero, que administren tu dinero, que paguen los impuestos, que organicen, no solamente que paguen los impuestos, que te lo organicen bien y demás, quien cuida a tus hijos, digo, hay cosas que tienen mucho valor para mí. Vos delegás una tarea, pero tenés que mirar, tenés que guiar y tenés que saber cómo se hace, por más de que la hagan otros. Yo, la verdad es que aprendí bastante, por ejemplo, de contabilidad, por la vida misma, porque me fui aprendiendo, fui buscando espacios donde aprender. No es que tuve un mentor, una mentora, de mis contadores, los que fueron copados después, que fueron serios y demás, pero bueno, siento que es algo que no hay que dejar
de tener un ojo encima de todo lo que tenga valor para vos. No es una tarea que se puede delegar sin que uno no esté mirando un poco con un ojo. Recontra, y también me imagino que cuando entras en estas vorágines de un grupo ¿no? Que como que vos no decidís tanto, es como, bueno, vamos para acá, vamos para allá, hay que grabar, hay que no sé qué. Eso cada uno lo manejaba individualmente, o sea, vos cobrabas, sí. O sea, era que vos estás responsable de tu... Sí, yo aparte Okay. soy muy celosa de eso, o sea... Está bueno. Sí, es que trabajo desde muy chica, sí. No sé, desde mis 14, 15 años, poner que me pagué el colegio, mis libros, mi ropa, mis salidas, mis estudios. La independencia que yo tengo desde esa edad es muy grande y nunca volví para atrás. A los 17 me fui a vivir sola, me pagaba el alquiler, las cuentas, me hacía mi comida y fui siempre feliz así. Mi espíritu es muy independiente. ¿Tus hermanas también o ellas hicieron un camino distinto? Ellas hicieron otro camino porque les tocó otra vida. Por ahí no les gustaba tanto tampoco la profesión como a mí, porque también hay una parte B muy dura que te tiene que gustar mucho porque es muy cruel el medio al principio. La inseguridad que te quiere instaurar ciertas personas. Digo el medio porque es algo que a veces... Sí, es un sistema. El rebelde es el que es bueno. El que dice, haga una resistencia a toda esta vorágine de egos y de maldad y querer que vos tengas inseguridad porque te haga un comentario a ver si te baja un poco, entonces entras más insegura. Ni siquiera es de colegas, era de todo, de los que también te podían elegir y tenían el poder de elegirte, el poder de su mirada y de lo que afectaba en vos, su mirada, lo que te podían decir. Yo siempre fui bastante como ruda en ese sentido. No quiero solo elegir esa palabra porque también soy súper sensible y me ha afectado, pero siempre como que me daba cuenta sanamente quién estaba realmente equivocado. Sentía que que era un error del otro. Si no te sentías vos fuera del lugar, sino que el otro era el que había... me daba cuenta de la maldad, siempre me doy cuenta de la maldad. O sea, siempre me doy cuenta ¿qué es la maldad? Es una inseguridad del otro que está adentro, que le está carcomiendo con veneno su propio interior, entonces lo saca con veneno y con maldad. Y eso siempre lo veo siempre en las personas. Entonces cuando desde muy chica, y era como, obviamente que la crueldad te llega, pero enseguida me daba cuenta que no era mío y entonces me ponía como a cuidarme y a cuidar a otros que por ahí les debilitaba eso. Y eran pocos los que eran despiertos, hacían como una resistencia, como decir, bueno, pará, no, esto no está bueno, correlo, no lo sigas haciendo, no te comportes así, tenés un lugar que podría ser ejemplar, podría ser inspirador, mucho más luminoso. ¿Por qué te moves desde un lugar de miseria, no? Entonces, ¿y todo eso fue una cosa como muy intuitiva siempre tuya o fuiste como haciendo, no sé, terapias y cosas, teniendo no, coaches, fue más como no sé. fue más intuitiva. Mirá y de formación, de la mamá que tengo, obviamente mis hermanos. Yo creo mucho en la comunidad tuya, en la que nos constituye a todos cuando somos chicos, cómo vas creciendo, digo. Tu familia, tus hermanos, tus amigos, tus tíos, tus abuelos, no importa. Y no perder contacto con ese origen. Sí, depende cómo haya sido, porque hay vidas que no estuvieron tan buenas como la mía, capaz, en el sentido de... Yo tuve gente cerca, muy, muy linda gente, mis raíces, mis personas que me hicieron ser quien soy desde chiquita, son mujeres sobre todo, muy maravillosas, y los que no me enseñaron un montón de mi fuerza, porque me tuve que hacer fuerte a cosas que si no me hubieran pasado no hubiera reconocido tampoco esa fuerza. Y después todo eso lo vas volcando. También hay cosas que te pasan por ser también muy, muy, muy dura. Por ahí tenés como tolerancia por demás cuando hay cosas que no te hacen bien, no te hace bien aguantar tanto ciertos aspectos. Y eso de chica sí aprendí. Tuve momentos de quiebre, de mucho estrés por cargar de más, cosas que me hicieron tener que parar, tener ansiedad, tener pánico. De muy chica, 15, 16 años por ahí ya sí, y tenía que ver con depositar mucho, una entrega en lugares que no eran sanos, y que yo decía, bueno, no importa, me la aguanto, con tal de llegar allá, yo quería expandirme. Pero aprendí mucho de muy chiquitita cómo controlar mi energía, regularla, darla hasta donde hay que darla, cuidarme, ¿viste? Poner límites, sin que eso te limite, pudiéndote expandir, pero eso también con el dinero, de golpe era igual. Yo lo delego, total genero, bueno, no vi muy bien las cuentas, capaz algo agarró, total genero. No importa, alguna vez podés
no generar tanto, o aunque generes un montón, no es justo que vos que otro descuides tu valor. Claro. Hablo del valor de nuevo. Sí, sí. Vale lo que vos aprendiste, vale el tiempo que le diste, vale tu imagen, no como para que alguien, aunque sea un poquito, haga lo que quiera con tu valor, que es tu dinero, o tu presencia, o tu capital profesional. ¿Cómo sentís que avanzaste en tu carrera? O sea, ¿qué cosas fueron como o puntos, no sé, puntos de inflexión o situaciones, si vos tuvieses que ver a lo largo de todos estos años, que te hicieron cambiar? Como que no fuiste más la misma después de tal cosa, ¿no? Y cosas que largaste tal vez por voluntad propia y otras que, bueno, tal vez no hubieses querido, pero te impactaron tanto que te hicieron cambiar. A nivel profesional yo creo que uno de los puntos, el primero fue esto que te estoy explicando de un punto de crisis a los 16. Venía a trabajar desde los 13, 12 en la industria de la moda, aguantando, aprendiendo también, pero aguantando un montón de exposición, de manejos de cosas, de gente que muy tóxica. ¿En qué sentido? Mucho abuso de poder, mucha manipulación para conseguir otras cosas o para que vos hicieras lo que esa persona quería con tal de vos conseguir lo que querías. Uh-huh. Desde bajar de peso, trabajar más, ir a ciertos lugares, no sé, hay un montón de cosas, nada grave, pero en un punto es manejos que no están buenos. Manejos que no están buenos en una edad donde por ahí no tenés tan claro el límite, claro. ¿Viste? El no, lo que valés, todo eso que te digo que lo tengo muy claro es porque también en un momento no lo tuve claro. Como me sentía con mucha capacidad y mucho caudal, daba, y en un momento me colapsé. Me colapsé físicamente, emocionalmente, mentalmente y me di cuenta de que por ambición y por confianza en mí misma dejé que ciertos manejos que pensaba que me las podía bancar de personas que eran tóxicas, que tenían un poco estas conductas, entraran demasiado. Te avasallaron. Entonces ese fue el primer punto en donde dije, bueno, ¿para quién soy? ¿Qué quiero? Y la verdad es que me sentí que me reconecté conmigo desde un lugar mucho más amoroso, con una dirección mucho más afín a la mía. O sea, a veces hay que parar, recalibrarse, conectarse con una brújula y saber si estás parado donde querés o si tenés que rumbear para otro lado. Chiquita. Sí, era muy chica, pero bueno. Sí, empezaste tenía muchos años de laburo encima muy intensos, claro. Casi Ángeles fue el otro, pero eso fue, bueno, un cachetazo de explosión, de exposición, de aprendizaje, de expansión que me redimensionó mi carrera profesional para siempre y mi artista también. Y fueron muchos años de un eco muy, muy fuerte de eso. Yo creo que después tuve una búsqueda de volver un poquito más adentro. Estaba muy expuesta, venía de hacer muchos años de televisión, tiras de televisión de polka, también prime time, como estar muy expuesta con personajes que por ahí en algún momento yo quería que sea otra mi búsqueda artística. Personajes que me conecten con otras emociones, que hablen de otras cosas que les pasan a las mujeres o a las personas. Entonces el cine me dio un poco más eso, hace muchos años de cine independiente, que pude ponerle el cuerpo a pieles de personajes más complejos, por ahí menos vistos, menos masivos, pero eran proyectos que a mí me daban mucho placer y que me conectaban con algo que disfrutaba mucho, interpretar otro tipo de complejidad. Los personajes capaz más televisivos tienen algo súper lindo, luminoso, claro, que llegan mucho a mucha gente, a la mesa de la gente, pero son un poquito más ABC, ¿viste? Claro. Tienen como que generar ese efecto de simpatía, de complicidad, y tenía ganas de explorar otra cosa. Y después, bueno, el redescubrirme no hay nada que te afecte más en el buen sentido y en el sentido más profundo que la maternidad. Para mí, ese es el momento que fue a mis 30, que más siento que me transformó. ¿Cómo fue qué sentís que dejaste atrás? O sea, ¿qué cayó en esa piel y en qué te volviste? Algunas cosas se exacerbaron, otras surgieron y ni las conocías de adentro tuyo. Sí, por ahí mi punto fue un poco preguntas que pensé que las tenía muy resueltas, ¿no?
yo me acuerdo que mi hija, cuando volví de la clínica y tenía 3 días, 4, yo estaba mucho sola con ella en mi casa los primeros 2 meses y la miraba a los ojos y no podía creer el tamanito, ojos gigantes encima que tiene mi hija, y era, no importa, era mi hija y para toda la vida iba a ser mi hija en ese momento, la iba a ver crecer. Y yo decía, es una responsabilidad enorme, ¿eh? Porque ella no le va a importar lo que le diga, o sea, ella me va a mirar como me está mirando ahora, entonces no voy a poder mentirle en nada, o sea, tengo que ser una persona muy coherente, de ahora en más, a buscar todas las incoherencias que tenga en mi vida y volverlas coherentes. O sea, fue como, a ver, ¿qué le ibas a decir respecto a la religión, a la alimentación, a la educación? A vos como mujer, ¿sos una mujer feliz? ¿Cómo te sentís como mujer? ¿Estás realizada en tu vida? ¿Qué opinas sobre ciertos temas? Y me lo tomé muy en serio. Claro, una responsabilidad enorme. Y sí, es que es... Pero sobre todo una mirada, es decir, me obligó a mirarme y a ir a buscar lo que todavía era incoherente en mí y ponerlo sobre la mesa, volverlo coherente, trabajar sobre los asuntos pendientes, me hizo crecer un montón. Y me plantó mucho más todavía. Como que antes era una topadora, pero ahora hay solidez, claro. ¿Y la música, cuándo empezaste a explorar eso? La música nunca se fue de al lado mío desde que era muy chiquita, porque ya te conté la génesis de lo que me pasa con la música. Entonces empecé a tocar como DJ, así como en modo hobby, a los 24 años. Antes hice proyectos todos muy musicales, los de Cris, antes hacía teatro también, que era medio musical. En Casi Ángeles, sorry, yo no lo veía, pero ustedes cantaban, era medio musical. Sí, cantábamos, bailábamos. O sea, se actuaba y de golpe todo se transformaba en un acorio con una canción. Exactamente, era como una serie musical. Perfecto. Después teníamos las funciones en el Rix. Claro, después en el Rex teníamos las funciones y era todo eso llevado al mundo del teatro. O sea que ahí cantabas. Cantábamos todos, grabábamos discos, ensayábamos coreografías, hacíamos un show en el Gran Rex para un montón de personas, era muy divertido y estaba como saciada porque estaba en contacto con algo que tenía que ver con la música, la expresión. Terminé el proyecto cuando yo tenía 22, casi 23, y empecé a tocar, como a pasar música en pistas amigas, a ver lo que era pasar música a gente, que no es pasar música solamente, o sea, es un ritual que vos estás generando desde la música. Yo que la siento tan profundamente, era bueno, a ver cómo está de ánimo la gente, qué le voy a poner, tener que bajar música y preparar un montón de música. En principio era así, y era bueno, ir a la pista y sentir como la gente iba conectando con un mood, y decir, bueno, tengo que ir más por acá, y tratar de leer a la gente y de llevarle la energía desde la música, la energía que yo sentía que querían vivir ese rato. A veces era la tarde, a veces era la noche. Y la verdad es que siempre lo hice con tanta pasión, como que me conecta tanto, que me fue muy bien y fui tocando un montón, hasta que ahora estoy en un momento donde quiero producir mi música, porque siento que ya no quiero pasar música de otros artistas, si bien hay un montón de artistas increíbles que hacen una música increíble, que no sería necesario crear más música de toda la música increíble que hay. La verdad es que, bueno, la necesidad de expresión es muy vital. Claro. Sí, no, digo, es muy vital y tiene que seguir existiendo. Aparte, traducimos la música y el arte en general, genera una lectura de tu cultura, de la sociedad, de tu momento. Entonces hay que hacer arte, todos los artistas. Sin duda, claro, no se va a agotar. Hay que hacer obra, no, ¿entendés? No se va a agotar. No. Y ahora estoy en ese momento, como explorando la música, lo que me sale componer, lo que quiero hacer como más como obra, y después, bueno, llegará el momento en que lo muestre. Pero estoy en todo ese momento. Estás en ese momento. Sí. Y me ¿Vos encanta. tocás algún instrumento? He aprendido, sí, piano y guitarra, sí. No un montón, porque siempre fue como tomar clases mientras tenía 2 meses libres, después empecé en un proyecto que te absorbe 360, pero sí, como me gusta formarme, nunca me dejé de formar, siempre fui, entonces ejecuto la guitarra, el piano, bueno, elementos de producción también que son más desde midis y otras cosas, más técnicas, pero sí trabajo con muchos amigos productores y me gusta trabajar con músicos, con amigos productores,
juntarme, bajarle mis ideas. Por ahí voy con una idea que se me bajó de alguna manera. A todos nos pasa, parece que es algo místico, pero nada que ver. O sea, estás de repente en un lugar o te estás por dormir y te baja una melodía o te baja una frase que te dispara. Es una idea que dispara después una canción o un pedazo de canción. ¿Qué haces ahí? ¿Anotás rápido? ¿Tenés al lado el grabadora de voz o escribís? Okay. Y después cuando tenés tiempo de ocio creativo, de oficina creativa, como yo digo, bajás con algún tipo más de técnica, como bueno, a ver, tengo este pedacito de qué quiero hablar, qué me nace, buscás y empezás a hacer la canción. Por lo general está bueno hacerlo con tu equipo ahí porque se va más rápido. Empiezan como a varias voces convivir y crear en conjunto. Es espectacular porque me parece que lo que atraviesa desde que vos empezaste a contar, ¿no? tu historia es esta. Tenés como una conexión realmente muy profunda con algo muy vos, ¿no? Como muy genuinamente vos, que por ahí al principio era el movimiento y esto que vos decís, hasta dónde llega mi pierna, cómo me puedo contorsionar, qué espacio ocupo en el espacio. Sí. Y ahora con la música. ¿Qué crees si tuvieses que volver el tiempo atrás? ¿Qué le dirías como en cualquier momento de tu carrera? ¿Qué te dirías que sabes hoy y que en ese momento por ahí te hubiese servido saber y nada, uno está explorando, uno empieza, ¿no? Pero volverías el tiempo atrás y ¿qué dirías? Mira, estoy bastante contenta con todo lo que me pasó en la vida. Capaz, al final cuando me hice esas preguntas cuando la tenía a mi hija en brazos, fue volver a la música. En un punto, lo que sentí que más como de cuenta pendiente profesional, porque después hubo otras cuentas pendientes más personales, más íntimas respecto a otras cosas, o formates sobre ciertos temas que de repente hasta que no tuve una hija no los miré, o no los miré tan de lleno. Pero a nivel realización más que profesional, porque profesional siempre tuve una carrera muy buena, trabajé siempre mucho, muy vigente, pero ¿qué te toca el alma? ¿Viste? Por ahí, ¿viste? Hay gente que no tiene vocaciones, que le gusta mucho algo, que es muy buena en algo y está muy bien eso también, es muy válido. Yo puedo ser muy buena en otras cosas también, pero siento que en la música hay algo de más especial que tengo en relación a eso. Y siento que profesionalmente lo exploté muy poco para lo que me conecta. Entonces mi respuesta en ese momento fue: no te olvides de esto, no lo abandones, explótalo más, porque ahí hay algo de la realización que tenés que de alguna manera volver a tocar. Y bueno, es lo que estás haciendo. Sí, capaz me diría eso, pero a la vez todo lo que la vida me fue poniendo tuvo un sentido. Tuvo un sentido. Sí, no es un objetivo de crítica, es solo que a veces uno, viste, tiene miedos, o uno, obviamente cuando uno está viviendo el presente, la sensación es que va a ser siempre así. Sí. Y obviamente que con el recorrido del tiempo uno llega a vislumbrar que son etapas, que hay momentos de la vida que tenía sentido estar haciendo lo que uno está haciendo y otros que no. ¿Cómo sentís como tu relación, incluso como con el concepto como de longevidad, ¿no? Incluso más allá de lo estético y de la salud, también desde el punto de vista artístico, ¿no? Cuando uno hace obra, eso te trasciende. Sí, total. ¿Pensás en eso a veces? ¿En qué te va a trascender? ¿En qué va a quedar de vos? Sí. ¿O cómo vas a disfrutar vos dentro de 30, 40 años? Sí. Mira, no es algo que me dé mucha ansiedad el paso del tiempo. La única cuestión un poquito más nostálgica que me puede dar es porque soy madre. Por cualquier persona lo puede sentir, de hecho casi todas las personas creo que lo sentimos en un punto, dejar de ver. El día que me muera pienso siempre qué fuerte va a ser mirar a las personas que tenga enfrente, que seguramente sean las personas que más quiero en mi vida. Espero que no me toque en un lugar donde no esté nadie, accidentes, esas cosas horribles. Pero digo, y pensar que nunca más los voy a volver a ver.
Eso es, por lo menos desde esta fisicalidad y esta vida que tenemos. No sé qué existirá después, ¿viste? Capaz existe algo donde uno se vuelve a reencontrar, no lo sabemos. Pero de esta forma, y que nunca más voy a volver a habitarme a mí, este cuerpo, esta vida, como que es una despedida abrupta de algo a lo que al final estoy muy acostumbrada, ¿no? Que es mi vida, mi identidad y todos los seres que me acompañaron. Después, en cuanto a mi perpetuidad a través de mi obra o de lo que haga, tengo un sentido de profundidad más en lo simple. O sea, sí me da mucha paz, mucha calma generar obra en el sentido de que dejo algo cuando me muera que va a tener un eco en otras generaciones, en mi hija, posiblemente en mis nietos, si es que los tuviera, y en una cadena, ¿no? de todas las personas que me fueron conociendo. Pero no sé si tengo un ego de realmente querer. Tengo una misión actual que me pasa desde que tengo una persona al lado hasta en una cuestión más masiva, por ser una persona pública, de que me gusta modificar. Me gusta darte algo en el momento que estoy compartiendo con alguien. Pero es una misión que tengo cotidiana, o sea, un compromiso. Bloom Life, suplementos adaptógenos. No me gusta la vida liviana de que las cosas no se pasen porque pasen, sino como... Pero no soy consciente de eso. Siento que es una manera de que me gusta, como a mí me gusta que las cosas me transformen, me inspiren, me motiven, me dejen algo. O sea, realmente quiero que mi intercambio con la vida, con las personas que me pongan la vida, sea significativo. Claro. Y por ende me pasa lo mismo desde mi lugar. Desde mi lugar con mi hija, con mis seres, con la vida, con una persona con la que me cruzo, quien me entreviste o me cruzo en alguna cuestión circunstancial o no. Que sea un vínculo donde realmente salga algo y entre algo, si está bueno, ¿no? Como artista tengo ganas de crear cosas que a la gente hoy, que va a vivir mi arte, porque lo voy a poner en una pista, o porque lo voy a poner en un escenario, o porque va a haber una película mía o una serie, le llegue toda la emoción que yo estoy transmitiendo, o la obra que creé, cómo la estoy transmitiendo en el momento en que la haga, la gente tenga ese rayo momentáneo. Si después todos nos vamos y se olvidaron de eso, para mí ya cumplí. Es el momento para mí, más que la perpetuidad. Pero hay algo de eso que te impacta a vos, que te hace bien. El momento. El momento. El momento, porque a mí me pasa. A mí me gusta mucho salir a bailar, salir a escuchar DJ, salir a escuchar supergroupies, bandas en vivo, ir a ver teatro. Me gusta el ritual del espectáculo en vivo porque tiene algo, bueno, ver una película, lo mismo, es un espectáculo que es distinto, pero... los planos acá, la emocionalidad del actor que se está contando la historia, cuando vos te logra emocionar o transformar o ponerte en conflicto y hacerte pensar, de alguna forma te modifica, me parece súper significativo. Me gusta mucho cuando eso me pasa. Y de hecho dejo que me penetre un montón. O sea, voy a ver algo, sobre todo la música, es una ópera, es como algo muy obvio, pero cualquier cosa y me hace emocionar, ¿sabes? Como me entrego a la emoción de vas vulnerable, que me traspase. A propósito. Porque me parece un ritual donde fluyen un montón de cosas que a mí me ha hecho crecer mucho el arte. Artistas. Así como cuando uno lee un libro y te transforma la cabeza de esa persona que está atrás, ese autor, atrás de esa novela o de ese libro de filosofía, que me gusta leer por ahí cosas que por ahí no vengan en un formato de ficción. La música, lo mismo, una obra de arte... Cuando lees un poquito por qué, quién, en qué contexto lo hizo, qué estaba viviendo esa persona, se animó y transgredió a hacer eso, me traspasa, me hace crecer un montón, me hace pensar. Es que además me parece que todos los que tienen como esa capacidad artística, es un don. Ahora cuando dijiste esto me acordé en un momento de mi vida de una situación muy traumática que yo viví y me acuerdo que lo que yo decía en ese momento era... Si yo fuese artista, ahora lograría plasmar esto, no sé, en un cuadro, o si fuese, o en una película, o sea, algo iba... Esa fue la sensación que yo tuve, que en un punto tenía una escasez de recursos para transformar ese dolor en algo, pero que había sido tan potente que podía percibir que un artista hubiese podido transformar eso en arte. Y creo que eso es un privilegio cuando sea la música, sea la pintura o cualquier forma de expresión artística tiene esa potencia que es lo que vos estás diciendo, ¿no? De transformar algo e impactar en el otro de alguna manera que tal vez no es directamente la que vos quisiste o la que vos imaginaste cuando estabas performando o lo que sea, pero impactó, llegó.
Sí, totalmente. O cuando la gente, por lo general, cuando tiene ocio, Sí. a no ser que se quede en su casa, igual no importa, se pone en contacto con el arte. Se queda en su casa, se pone música, se pone a leer, Sí. se pone a ver una película, una serie. Sale a escuchar una banda, a escuchar ahí el museo, se pone a una obra de teatro, se pone en contacto, porque ¿qué es el arte? Es una medicina para el alma, es un espacio, es un vehículo de reflexión, Total. de ponerte en contacto con tus emociones, de elevarte la energía y de llevártela a un lugar que la vibración te la lleva, te sana, porque te liberó un montón de químicos naturales que te hacen bien. Entonces tiene un rol mucho más importante capaz del que muchas personas piensan. Formar parte de esa comunidad me motiva mucho ya con el simple hecho de el hoy. Y después que me gusta mucho estar todo el tiempo expuesta a eso porque me hace bien, rodeada de artistas o consumiendo arte de alguna manera, o autores, gente que se dispone a expresarse desde sus vivencias, porque al final lo que todos queremos es medio como espejarnos en otros para elevarnos, para hacernos más conscientes, para consolarnos y no sentirnos tan solos con nuestras temáticas de la vida. Total. Y llegamos a eso a través de puentes, como el arte es un gran canal de conexión sobre vincularte con personas que somos parecidas emocionalmente o que vivimos situaciones parecidas, conversaciones, digamos, ¿no? La charla, la conversación que uno tiene con una persona desconocida que se conecta. Sí, la escucha activa es totalmente, sí, es un puente, como decís vos, y es una conexión y es sanador. Totalmente, es un consuelo en nuestra sociedad humana que no sabemos cómo se inició todo esto, de dónde venimos y a dónde vamos, y el arte llena mucho todo ese mundo que tenemos. Esas dudas. Sí, y todas las cosas que nos pasan en el medio, porque después, bueno, la vida es trabajar, defender, digo, cada uno en su rol, ¿no? Construir edificios o defender, porque sos abogado, derechos de otros, que estamos en una sociedad y la sociedad funciona y todo eso. Pero el arte va a otro lado, ¿viste? Es como, va más profundo. Aunque sea desde el entretenimiento, al final está buscando elevar una frecuencia para... Es muy lindo formar parte de eso. Me encanta, me quedaría horas hablando. Te quiero hacer las 5 preguntas finales que son medio ping-pong. Sí. Nos acompaña Bodegas Nina en eso, pero bueno, me encantan estas preguntas porque la primera es, ¿cuál fue el peor consejo que te dieron? Baja un poquito. Eso sí, horrible. Que te apagues. Porque es mucho. Nada, estar a veces al acecho de personas inseguras que te quieren hacer creer que estás siendo muy intensa o que estás haciendo un montón o que no tenés que expresarte tanto, que brillar tanto. A otro. Por ahí, por eso o por otro tipo de cosas, pero al final me parece que no me ha gustado nunca cuando me han dicho eso. ¿Y el mejor? Que sea yo. ¿Qué pequeño ritual no negociás nunca? Dormir cuando tengo sueño. Qué bien. Sí, soy muy dormilona. ¿Y dormís bien? Después de Gina, ¿seguís durmiendo bien? Asombrosa. Qué bien. Asombrosamente bien. ¿Y ella duerme bien? Es igual que y bueno, yo. por Somos eso. Las dos muy activas. Claro. Y se apagan en un momento. Y cuando nos apagamos es como tac, y anda a despertarnos. Puedo estar 12 horas durmiendo, no me da vergüenza decirlo, De así. No. Qué bien. Me da mucho placer. Es un ritual. En general soy muy de los placeres básicos de la vida, como dormir, comer bien, bueno, el ejercicio también, ir a la naturaleza. Son cosas que cuando mi cuerpo necesita algo, como que es difícil que no se lo dé. Pero el tema del descanso creo que es el primero. Como que eso no negocio. Cuando tengo que descansar, no hay manera. ¿Qué obra, libro, película te cambió? Que me haya cambiado. Hay un libro, que seguramente lo leíste, que es Mujeres que corren con lobos. Tremendo. Que me puede resumir varias aristas de lo que a mí me toca, ¿no? Pero bueno, es como un libro que despertó mucho lo leí justo en esa etapa tan sensible, abierta y vulnerable que tuve cuando recién fui mamá, que fue un libro que de hecho todavía lo tengo cerca de mi cama porque cada tanto lo leo y me conecta con un poder de esta cosa de la esencia primitiva y salvaje de la mujer. Uh-huh. Que en ese momento me generó un cambio aportó mucho a este cambio tan trascendental que sentí después de ser mamá. ¿Y por qué brindarías hoy? Por un montón de cosas, pero bueno, quiero aprovechar el espacio para decir algo significativo para
para todas las personas, pero sobre todo mujeres, sobre todo personas, digamos, lo dijiste también al principio en esa tus palabras que me hicieron emocionar. Hay veces que pensamos que el tiempo pasa y que hay una edad para cada cosa y que el tiempo se nos acabó. Y si hay algo que siempre fui, que me gusta mucho y que a la vez en algún momento he caído en algo de eso, pero mi energía no me deja, la irreverencia hacia eso. Como que brindaría porque siempre nos sintamos frescos, jóvenes, que es temprano para todo. Que siempre hay una posibilidad de que lo que vos estés sintiendo que quieras hacer, emprender, reversionar de vos, decidir y accionar, siempre es momento. Siempre vas a encontrar tu tribu que te apoye, aunque no sea la que ya conozcas, que estará fuera por ahí, tus aliados, aliadas, y arrancando por vos misma, que nunca te traiciones. Que está buenísimo cuando eso pasa. Me encanta. Gracias, Emilia, una genia. Gracias. Que viniste hoy con la mano de tu hija toda hinchada, la lluvia. Pensé que me ibas a decir la lluvia, ya la mano de mi hija. No, claro, pero que te de la mano. No. Está bien asistida. Gracias. No, igual, bueno, te agradezco, me encantó el espacio. No, gracias a vos. Gracias por estar del otro lado. Acordate de seguir y compartir si pensás que el contenido está bueno. Nos encontrás en Spotify, en YouTube y en Instagram en @nopodcast. Muchísimas gracias, nos vemos. Acá se escucha bien si yo estoy acá, ¿no? Sí, yo me tengo que acomodar, sí, estoy lejos. Tres varones. Tres. Y Tommy, el que va con Gigi, es el del medio. No podía creer que venía a entrevistarme la mamá de Tommy. Me dijo, tiene un podcast buenísimo de entrevistas. Re interesante, te lo voy a mostrar.